Vivimos en tiempos donde todo se cuestiona. La política, la ciencia, la religión, la autoridad, ya nada se respeta. Se sospecha, se desafía y en medio de todo eso, la Biblia, un libro escrito hace miles de años, afirma tener autoridad sobre nuestras vidas. Y me dirás, ¿autoridad sobre mí? ¿Ahora? ¿En pleno siglo XXI? Pues sí, pero no como tú crees. ¿Qué pasaría si ignorar la Biblia no es una simple elección personal, sino una rebelión contra la verdad? Cuando decimos que la Biblia tiene autoridad, no estamos hablando de un libro cualquiera que da buenos consejos. Estamos diciendo que a través de sus palabras, Dios mismo nos habla. Y si Dios habla, lo que dice no es opcional. Imagina que recibes una carta de alguien muy importante, un líder mundial o algo así. La leerías con mucha atención, ¿verdad? Ahora imagina que esa carta es del Dios que te creó. Eso es la Biblia. No es solo otra voz, es la voz. Lo lindo es que esa voz no impone, sino que convence. No grita, sino que persuade. La autoridad de la Biblia no es un poder que oprime, sino una verdad que libera. No se trata de control, sino de confianza. Nosotros no creemos en un Dios que solo habló en el pasado. Creemos en un Dios que sigue hablando hoy y lo hace a través de la Biblia. ¿Recuerdas cómo Felipe fue guiado por el Espíritu para explicarle al etíope cómo el Antiguo Testamento hablaba de Jesús? La Biblia no era solo la historia pasada para él, sino una voz viva que le mostraba a Jesús en ese momento. La Biblia no es un archivo muerto ni un museo de ideas antiguas. Es la manera viva y actual en la que Dios se comunica con nosotros. El mismo Espíritu que inspiró sus palabras es quien ahora lo hace resonar en nuestro corazón cuando leemos la Biblia. Tal vez te ha pasado que lees un versículo y sientes que fue escrito para ti, que te está hablando ahora mismo, como si conociera tu situación, tus luchas, tus preguntas. Eso no es coincidencia, es Dios hablando. Por eso la autoridad de la Biblia es bastante relevante, porque Dios no ha dejado de llamarnos, de enseñarnos y de guiarnos. Y muchos piensan, pero ¿cómo puede un libro escrito por personas tener tal autoridad? En primer lugar, autoridad no significa tiranía. Viene del latín auctoritas, que implica origen, fundamento, causa. La Biblia tiene autoridad porque es la fuente de la verdad sobre quiénes somos y quién es Dios. En segundo lugar, la Biblia tiene autoridad porque es una implicación de la naturaleza misma de su inspiración. Dios no dictó la Biblia palabra por palabra como un jefe dando órdenes, sino que la inspiró, sopló sobre sus autores, les permitió escribir usando su estilo, su experiencia, su historia y aún su libre albedrío, pero guió todo el proceso para que lo que ellos escribieran fuera también lo que él quería decir. Es una obra de colaboración divina y humana, como Jesús mismo, plenamente Dios y plenamente hombre. Lucas investigó, Pablo escribió cartas a comunidades reales, David cantó canciones muy emocionales y Juan narró sus visiones, pero en todos el Espíritu Santo obró asegurando que esas palabras fueran también las palabras de Dios. No perfectas en estilo, sino perfectas en verdad. La autoridad de la Biblia no está en que fue dictada como un contrato legal, sino en que a través de la libertad de sus autores, Dios preservó su verdad. No es menos confiable porque tenga una voz humana. Es más poderosa porque Dios eligió hablar a través de ellos. Piensa en una orquesta. Cada instrumento suena diferente, pero todos siguen la dirección del mismo maestro. Así, Moisés, David, Isaías, Pablo, cada uno escribió distinto, pero la melodía fue siempre la misma, fue siempre de Dios. Por eso la Biblia no es solo un libro humano, ni solo divino, es divinamente humano. Y eso la hace cercana, comprensible y al mismo tiempo profundamente autoritativa. Podemos confiar en la Biblia no solo porque ella lo afirma, sino porque su testimonio interno se confirma con la evidencia externa. Históricamente, los evangelios son coherentes con los contextos que describen. Arqueológicamente, se han confirmado ciudades, pueblos, personajes que solo conocíamos por la Biblia.
Proféticamente contiene anuncios que se cumplieron siglos después. Pero más allá de todo eso, la mayor evidencia es que al leerla, Dios mismo habla. ¿Nunca has sentido que al leer un pasaje, una verdad te confronta directamente? Como si alguien conociera tu vida, tus dudas, tus temores y te hablara el corazón. Ese testimonio interno es obra del Espíritu Santo. No se impone, no se fabrica, simplemente ocurre, porque la Biblia no es solo letra, es vida. Finalmente, y para mí, la razón más importante de todas estas es que Jesús mismo afirmó la Biblia. Como lo vimos en el video de la inspiración de la Biblia, la autoridad de la Biblia también descansa en gran medida en la persona de Jesús. Él mismo afirmó la autoridad de las Escrituras, citaba la ley, los profetas, los salmos, no como referencias culturales, sino como palabra de Dios. Dijo que ni una letra dejaría de cumplirse y dio autoridad a sus apóstoles para enseñar y escribir. Por eso los escritos del Nuevo Testamento tienen la misma autoridad que los del Antiguo. Por eso encontramos que el mismo Pedro consideraba los escritos de Pablo como escritura. Pablo decía que sus cartas eran mandamientos del Señor. Si alguien tenía derecho a hablar por sí mismo, era Jesús, pues es Dios hecho hombre. Y aún así citaba las escrituras. Las usaba para enseñar, corregir, consolar, se sometía a ellas. Jesús no las veía como un conjunto de reglas antiguas, las veía como palabra de Dios. Y si Él, siendo Dios, reconocía su autoridad, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Cuando fue tentado, Jesús no debatió con argumentos humanos. Simplemente respondió, escrito está, listo. Su defensa fue la palabra, porque confiaba en ella, porque sabía que era suficiente. Algunos dirán, hey, ¿no es esto un razonamiento circular? Decir que la Biblia tiene autoridad porque ella lo afirma, y en parte sí. Pero toda autoridad suprema debe justificarse a sí misma. Si no, ya no es suprema. Si apelamos a la ciencia para probar la Biblia, la ciencia sería la autoridad. Si apelamos a la razón, entonces la autoridad sería la razón. La Biblia es autoridad porque Dios habla en ella y Dios no tiene por qué someterse a otro tribunal, a ninguna autoridad. Y sin embargo, no es un salto al vacío. La Biblia se defiende sola. Su coherencia, su impacto, su veracidad y sobre todo el testimonio del Espíritu hacen que no solo sepamos que es verdad, sino que estemos convencidos. Ahora, ¿qué pasa si lo que dice la Biblia contradice lo que dice la ciencia, por ejemplo? Esa es una pregunta que requiere como mínimo un video aparte, pero déjame decirte algo. Toda verdad es verdad de Dios. Si algo parece contradecir la Biblia, no hay que temer. Lo que necesitamos es estudiar y entender mejor tanto las afirmaciones de la Biblia como las de la fuente de tales afirmaciones contrarias. La Biblia no es un manual técnico. Usa géneros literarios, figuras, símbolos. No podemos leer una poesía como si fuera una fórmula matemática. Su autoridad no está en cumplir estándares modernos de precisión, sino en revelar la palabra verdadera de Dios. La Biblia dice que el sol se detuvo en Gabón. ¿Es eso literal? ¿Astronómicamente exacto? Puede que no, pero eso no importa. Cuando hablemos de la inerrancia y la infalibilidad de la Biblia en el siguiente video, lo vamos a entender mejor. Pero la pregunta no ¿es esa afirmación literal? Sino, ¿qué es lo que me está enseñando? Pues que Dios intervino de forma poderosa para salvar a su pueblo. La verdad está en el mensaje, no en los tecnicismos. No le tememos a la ciencia ni a la historia, porque al contrario de lo que has escuchado, cuando se entienden bien, confirman lo que la Biblia enseña. Así que obedecer la Biblia no te quita libertad, te da libertad, porque solo cuando caminas en la verdad, caminas en paz. La autoridad de la Biblia no te aplasta, sino que te transforma, te muestra lo que eres, pero también lo que puedes llegar a ser en manos de Dios. Un pez fuera del agua es libre, pero muere. Un pez en el agua parece limitado, pero vive plenamente. Así pasa con nosotros. Fuera de la verdad de Dios podemos hacer lo que queramos, pero no somos libres de verdad. Solo en su voluntad encontramos la vida. Así que no leemos un libro muerto. Escuchamos una voz viva. La Biblia no busca controlarte, quiere liberarte. No es una carga, es un mapa, un faro,
una carta escrita por el Padre que te creó, que te conoce, que te ama y que quiere guiarte. Muy bien, gracias por acompañarnos hasta aquí. No olvides darle like, suscríbete y hasta la próxima.